Buenas noches, amigos, hermanos, todos los interesados en aprender un poco y, digamos, indagar un poco en lo que es la historia del cristianismo, la historia de todo lo que tiene que ver con el Evangelio, con la palabra, vamos a decir, su evangelización. Bienvenidos, mi nombre es Otman Domínguez, para los que no me conocen. Y vamos a estar hablando de un hecho trascendental esta noche. Esta noche vamos a hablar de un hecho que pasó hace 503 años y todavía está haciendo, eh, se está haciendo sentir sus efectos en la realidad de hoy en día en el mundo. El mundo occidental hace 503 años vio un movimiento que se llamó la Reforma Protestante. Muchos ya saben cuáles son las implicaciones históricas o cómo fueron los sucesos requeridos. Sabemos que existió el monje agustino, perdón, Martín Lutero, que es una fecha como hoy, pero hace 503 años, eh, clavaría las famosas 95 tesis que en la Universidad de Wittenberg crearía un movimiento que él ni él mismo esperaría que posteriormente se llamaría la Reforma Protestante. Dio un movimiento total a la visión, de todo lo que es la visión religiosa, política, económica y espiritual del ser humano. Fue una renovación para buscar la palabra de Dios desde sus inicios, desde cómo era el Nuevo Testamento, y se dieron cuenta, no solamente Lutero, sino desde antes de él y posterior a él, un conjunto de reformadores que darían una visión de lo que es la verdadera iglesia de Cristo. Hoy, por supuesto, no voy a estar solo, lo hemos publicitado varias veces y ya estamos aquí entonces acompañados de unos grandes amigos y un invitado muy especial. Voy a presentar a mis amigos y los voy a poner en cámara para que los vayan conociendo y se vayan interrelacionando con ellos. De verdad que sí, para mí es un gran placer tenerlos aquí. Y ya aparecieron en cámaras y los presento. Tenemos dos grandes amigos y un invitado muy especial. Tenemos a Olivia Langarica, es cristiana desde hace muchos años y estudiosa de lo que es la economía, la política, desde la visión cristiana protestante y una de las gran apologistas de las redes, gran amiga aquí de persona y de todos los que estamos en esta lucha cultural. Ella está desde México, desde Argentina tenemos a nuestro gran amigo, un joven entusiasta, ojalá todos los jóvenes fueran como él, Luca Galinatti, un estudiante de ciencias políticas que tiene toda la visión de entender el fenómeno cultural desde todas sus raíces. Y de verdad, que fue el padre de esta criatura, porque él fue que dijo, vamos a hacer un live sobre esto y para mí es un placer tenerlo aquí. Y nuestro invitado especial, el pastor Fernando Alvarado desde El Salvador, con un gran currículum de verdad, de estudios, de fe, con un testimonio muy interesante que en otra oportunidad posiblemente lo pongamos en vivo. Está desde El Salvador, perteneciente a la Asamblea de Dios, y hoy nos vamos a deleitar hablando con él sobre estos temas especiales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerlos a él como invitado especial de cámara de principio. Y bueno, no sé, los muchachos, para que, bueno, sigamos la conversación. Oli, ¿qué nos tienes? Cuéntanos, ¿cómo está todo? ¿Cómo te ha ido? Olivia. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí te escucho. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, ¿Listo? sí, todo tuyo. Pues excelente introducción, Otman. Muchísimas gracias. Y bueno, sin más preámbulo, yo entro directo a preguntarle a nuestro pastor Fernando Alvarado. Eh,
por el primer tema que quiero abordar, ¿no? Que es el tema del renacimiento, el renacimiento humanista. No vamos a tratar de los grandes rostros del mundo protestante del siglo XVI, pero sí vamos a tratar de temas y detalles que nos hemos encontrado en las redes sociales, sobre todo discutiendo con diferentes personalidades en las redes sociales y diferentes temas, ¿no? Que son de nuestro interés como protestantes. El título, pastor, de Renacimiento aplicado a una época histórica que implicaba incluso un juicio negativo sobre la época que le precedió, que fue la Edad Media, que para los humanistas o los renacentistas, la Edad Media era como un periodo intermedio entre las glorias de la antigüedad y los tiempos modernos, ¿no? Entonces, con todo esto, el movimiento intelectual renacentista nace en Italia en el siglo XIV y en el siglo XV, y también les dan como un poco de prejuicio a la edad media, ¿no? Exageran un poco los renacentistas con tal de promover su nueva época moderna. A esto nos referimos cuando hablamos del Renacimiento. Ellos buscaban regresar a la antigüedad clásica, a las letras clásicas del humanismo grecorromano, y el movimiento mantiene su hegemonía en todo el siglo XVI, en toda Europa, y a partir de que se van dando ciertas transformaciones, se va diversificando con los cambios espirituales que se dieron gracias a la Reforma Protestante, principalmente en su desarrollo social, ideológico, y sobre todo también con la Contrarreforma Católica, ¿no? Pero vamos a decir que esto se fue como mutando este movimiento renacentista con el luteranismo, con el calvinismo, con el anglicanismo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué relación hay entre el renacimiento humanista y la reforma protestante específicamente, pastor? Ok, primero que nada, buenas noches. Que el Señor le diga, un gusto por estar acá. Agradezco muchísimo esta invitación. Y con respecto a tu pregunta, la verdad es que el Renacimiento y Reforma Protestante tienen una relación bastante estrecha en muchos sentidos. Como lo decías al principio, lastimosamente quizás se han exagerado ciertos males de la Edad Media, ¿no? Y con el propósito de elogiar el renacentismo, pero no hay ningún periodo que sea total y absolutamente malo, ni otro que sea totalmente bueno. Algo maravilloso con la historia es que Dios está en control de ella y Él sabe llevar sus propósitos para cumplir lo que Él tiene planeado. Entonces, aclarando un poco, el Renacimiento suele definirse como un movimiento cultural europeo que abarcó, como lo decías, el siglo XV y el siglo XVI, y vio un renacer de los valores clásicos. Fue como querer volver a ese conocimiento y los valores de la cultura grecorromana. Lastimosamente tenemos que admitir que durante la Edad Media la Iglesia Católica trató de implantar una visión más que teocentrista, que es como se suele definir, sería más bien una visión enfocada en la religión católica, donde prácticamente cualquier otra línea de pensamiento fue sofocada. Entonces, con el surgimiento del renacentismo, la gente deja de poner nuevamente la vista en la religión y ahora pasa del teocentrismo al antropocentrismo, ¿verdad? ¿Qué relación tendría esto con la reforma protestante? La verdad es que en cierta medida el Renacimiento fue el instrumento que Dios utilizó para preparar el terreno para la reforma. Ciertamente la reforma protestante quizás no hubiera cimentado, no hubiera echado una raíz fuerte en medio de todo ese periodo de oscurantismo. De hecho, hubo unos movimientos pre-reformadores antes de eso y todos fueron sofocados, ¿no? Porque la Iglesia Católica tenía una hegemonía total en cada área en que nosotros lo vemos la Iglesia Católica dominada. Entonces, el Renacimiento prepara el terreno. ¿De qué manera? Primero, enfocándose nuevamente en el hombre, dejando la religión en segundo plano. Segundo, le un impulso al arte, a la ciencia, a la filosofía y a todas las ramas del saber, la política y la economía. Entonces, en el Renacimiento prácticamente
se da este proceso que al final culminó con los nuevos estados europeos, viajes transoceánicos, el censo de burguesía que preparó el terreno posteriormente para el capitalismo y los ideales humanistas que de hecho son muy valorados. Entonces, quizás el aporte más grande que el Renacimiento hizo a la Reforma es que abrió los ojos de la gente ante el hecho de que había una verdad más allá de lo que Roma decía, que la gente podía tener libertad de pensamiento, le dio a la gente esa visión, que había que analizar todo con un pensamiento crítico. Claro, hubieron algunas incidencias entre la Reforma protestante y también de acuerdos entre el renacentismo y la Reforma. Por ejemplo, en los aspectos en los que estuvieron en común el renacentismo y la Reforma fue su oposición sobre todo a la teología oficial del catolicismo y al clero como una entidad que dominaba la mente, la economía, la política y cada área. De hecho, la iglesia en esa época, el terrateniente más grande de toda Europa, manejaban la vida de la sociedad prácticamente como querían. Entonces viene el Renacimiento y empieza a minar eso, atacando al clero y a la teología tradicional. Asimismo, volvió a poner al hombre en el centro del análisis. La ciencia había quedado estancada porque el hombre había sido sacado de la ecuación. Los seres humanos se dedicaban a bajar ángeles del cielo y se descuidaban de la vida. Había una desconexión tal entre la realidad que impedía el progreso de la ciencia, ¿verdad? Porque la misma iglesia no lo permitía. Y obviamente uno de los temas más importantes del renacentismo fue el enfoque en la libertad humana, algo que más adelante fue tocado y profundizado incluso con la Reforma protestante. Obviamente había puntos de desacuerdo, como por ejemplo la bondad del hombre, ya que en el humanismo considera que el hombre es bueno por naturaleza y solo necesita educación, mientras que la mentalidad formada implicaba el hecho de que el hombre es depravado moralmente, malo por naturaleza, ¿verdad? Y que solo a través de la gracia de Dios puede darse algo bueno en él. Es el punto de desacuerdo. Eh, el, el punto de la exaltación del albedrío humano, sí es cierto, la forma amplió el conocimiento que el hombre tenía sobre el tema. Los reformadores no tenían el mismo punto de vista renacentista. Lutero, por ejemplo, en un conflicto con Erasmo de Rotterdam, porque Erasmo de Rotterdam, como humanista que era, escribió un tratado que se llamaba Sobre el libre albedrío, donde defendía esto de una forma magistral. Pero luego viene Lutero y le responde sobre el albedrío esclavo y plantea el hecho de que no tenemos un albedrío para hacer el bien. Nuestro albedrío solo nos hace el mal. Entonces, tuvieron puntos de desacuerdo entre ambos. Pero a grandes rasgos podríamos decir que el renacentismo preparó el terreno perfectamente para que la gente estuviera lista para escuchar el mensaje del evangelio, que antes hubiera sido imposible. Y obviamente la reforma protestante también, aunque se valió del renacentismo, terminó impulsando este movimiento. Si nosotros vemos los países donde la reforma dominó, llegaron a ser los países más cultos de Europa. Entonces, ambos movimientos se complementaron y se sirvieron el uno del otro. Pastor, buenas noches. ¿Qué tal a todos? Bueno, creo que esta pregunta introduce un poquitito a la otra pregunta que le queríamos hacer, ¿no? Y si bien usted muy bien explicaba que el contexto era favorable, nosotros observamos que anteriormente se habían dado distintos movimientos de reforma, como es el caso de los husitas, por ejemplo, pero que habían fracasado. Y es en ese contexto, ¿no? Donde es en ese sentido que le queríamos preguntar, ¿sin Martín Lutero se hubiera dado la reforma protestante? Ok. Creo que la pregunta o la respuesta, perdón, a esto sería sí y a la vez no. Sí, en el sentido de que, otra vez, Dios es el Señor y el amo de la historia. Dios ya tenía pensada la reforma. Esto no nació en el corazón de Martín Lutero, nació en el corazón de Dios para alcanzar el mundo y restaurar el evangelio que por mucho tiempo estaba distorsionado por las tradiciones humanas, por el paganismo, que con el paso del tiempo fue incorporándose en el catolicismo. Entonces, nace en el corazón de Dios. Entonces, Dios iba a hacer esto sí o sí, con Lutero o sin Lutero, pero Dios de hecho decidió escogerlo a él para que él fuera el que pues
digámoslo así, cumpliera esta misión. Entonces, ¿y si hubiera podido darse Lutero? Sí, pero no de la misma forma en que ha dado. Como tú decías, Lucas, antes de Lutero hubieron los que se conocen como los 4 reformadores y cada uno de ellos preparó el terreno hasta cierto punto, digámoslo así, ¿verdad? Ellos fueron el Juan el Bautista de Martín Lutero preparando el terreno para que todo esto se diera. Así tenemos, por ejemplo, un Pedro Baldwin en 1218 que comienza con sus equipo de pobres, los pobres de Lyon en Francia. Ellos empiezan ese proceso de evangelización y chocan contra el catolicismo de la época y buscan tener un evangelio más puro. Ahora, más adelante la Iglesia Católica sofocó con el uso de la fuerza a través de las inquisiciones, a través de muchas cosas negativas, vergonzosas, que al mismo Papa actual tuvo que pedir disculpas públicas por todo por el asesinato, persecución de los valdenses, ¿verdad? Los discípulos de Pedro Baldo. Entonces, era un pre-reformador, preparó terreno. Luego nosotros tenemos también a un John Wycliffe, y allá por 1984 él también, algunos le llaman el lucero del alba de la Reforma, porque es una labor impactante llevando la palabra en el idioma inglés a la gente, ¿verdad? Hoy no van sociedades bíblicas en el nombre de este gran pre-reformador que sentó las bases. Y como ustedes pueden ver el proceso, lo inicia Baldo, pero Wycliffe piensa con ellos, sembrando ideas, escribiendo que más adelante llegan a manos de Jan Hus en 1415, la gran obra que realiza. Finalmente el catolicismo lo asesina, pero él ya impactó tanto en su teología que hasta el mismo Martín Lutero dijo: todos hemos sido un sitio y no lo sabíamos, decir que sus ideas impactaron. Igual vemos al cuarto reformador Girolamo Savonarola en 1498. Ellos prepararon el terreno. ¿Pudo haber dado en la época de ellos? Probablemente en el tiempo de Dios para esto, pero sí ellos prepararon todo. La mentalidad de la gente todavía no estaba lista para aceptar este mensaje y la iglesia todavía tenía mucho poder. Así faltaba que el renacimiento hiciera mella, fuera minando poco a poco el poder de la iglesia para que al fin viniera un Martín Lutero en el momento indicado, con el respaldo de una autoridad política, el elector de Jona, y a la vez con una mentalidad en la gente lista para desligarse del yugo de Roma y a la vez fundar estados nacionales, iglesias nacionales libres del humanismo. Entonces, ¿pudo haberse dado? Sí, pudo haberse dado, pero no de la misma forma y no con el impacto y no con el poder que se dio. Entonces, Martín Lutero es clave en esto, pero obviamente Dios es el que mueve los hilos de la historia para cumplir su propósito. Muchas gracias, pastor. Interesante lo que nos está contando. Voy a hacer un pequeño break para recordarles que, bueno, estamos aquí en mi perfil de Facebook y también en el perfil del grupo Cristianos, que estamos retransmitiendo también para nuestros hermanos en este grupo, del cual varios aquí somos parte. Pastor, ya usted nos habló un poco de la era de los prerreformadores, todo lo que la Iglesia Católica Romana había cometido con ellos, con Pedro Baldo, con Jan Hus, con Tyndale, Wycliffe, todo lo que nosotros ya más o menos hemos leído o usted ha comentado aquí, ¿no? Pero ya a partir de Martín Lutero, también empieza la Iglesia Católica a hacer acciones represivas, no solamente antes, sino posterior a Martín Lutero. Mi pregunta es muy sencilla y muy directa, ¿no? ¿Qué rol tuvo la Iglesia Católica por medio de esa institución que se llamó la Inquisición en toda la formación de la Reforma Protestante, pastor? ¿Qué nos puede decir al respecto? Muy bien. Obviamente, el protestantismo, Reforma vino a sacudir a la Iglesia Católica desde los cimientos. Y era lógico que la Iglesia tuviera o intentara más bien dar el avance protestante. Y es algo así, digamos, lo vergonzoso que una institución que se dice cristiana haya tenido que recurrir a este tipo de cosas para frenar a sus adversarios, ya que no es lo que nos enseña el Evangelio. Ahora, lo que hoy se llama congregación
para la doctrina de la fe, en ese el Santo Oficio o Inquisición, como nosotros la conocemos, en realidad había nacido muy antes de Martín Lutero. De hecho, en el año 1184 nace en Languedoc, en Francia, con el propósito de destruir o de acabar con el movimiento valdense. Originalmente fue con ese propósito, perdón, el albigense, los famosos cátaros o puros, que trataban de volver una fe un tanto más pura. Ellos crean la Inquisición con ese propósito, y esto vive, por ejemplo, a España llegó más adelante, allá por el año 1523. Ustedes se fijan, la fecha concuerda prácticamente con la Reforma. Desde 1184, que fue establecida, la Inquisición cobra vida de muchas personas, de muchos que no concordaban con la doctrina católica. Entonces, al ver el avance del protestantismo, porque obviamente el norte de Europa se iba con las doctrinas calvinistas, luteranas, con los movimientos de la Reforma, la iglesia vio la necesidad, digámoslo así, es con ellos, de frenar eso. Y en 1542, el Papa Paulo III, él inicia en Roma lo que se conoció como la Inquisición romana. Más adelante, Paulo IV la globaliza, extendiéndola a todos los dominios de la Iglesia Católica y a todos los países que estaban en esto. Y fíjense, es terrible, porque le costó la vida a miles de creyentes en la doctrina cristiana, en la doctrina reformada. Y cuando estudiamos los métodos que ellos utilizaron, son, o sea, terribles. Justamente hoy tarde estaba evaluando esto y veíamos cómo ellos utilizaban cosas como el potro para desmembrar a la gente, agarrándola de sus extremidades. Muchos de esos terminaban sin sus brazos y sus piernas. A aquellos, y eso es terrible, aquellos que estaban predicando la doctrina protestante en esa época, caía en manos de católicos, perdón, les aplicaban un castigo, la famosa pera. Como el delito de ellos era hablar una herejía, supuestamente, les introducían eso en la boca, y eso tenía algo que se expandía ya cuando estaba dentro de la boca, de manera que iba rompiendo y desgarrando dientes hasta desprender la quijada, con castigo por haber predicado el evangelio de Jesucristo. O sea, esto es terrible. Hoy en día, en este reinvención de la historia que muchos quieren hacer, muchos historiadores católicos, algunos de ellos de honestos intelectualmente, tratan de decir que la Inquisición fue una realidad, o dicen que nosotros los protestantes sobreexageramos, ¿verdad? En eso, pero los castigos que se infligían eran terribles, y esto pues solo por mencionar a algunos de ellos, eran castigos bestiales, la cuna de Judas, y otros con unos nombres tan raros, la doncella de hierro, que se ha hecho popular hoy en la película, ¿verdad? El sarcófago, nosotros vemos púas, donde encerraban a la gente y la torturaban. La verdad es terrible. Y los famosos autos de fe, cuando capturaban protestantes, ellos les obligaban por medio de las torturas de la Inquisición a retractarse. Y ya fue que se retractaron o no, por muchos de ellos, y algunos sí perdonaban la vida, pero la mayoría de veces ni siquiera con la confesión, eran llevados a los centros de las casas y ahí estrangulados públicamente o quemados vivos, ¿verdad? La misericordia que tenía es que si se había retractado, primero los mataban y luego los quemaban. Era la gran misericordia de la época. Pero si no se retractaban, los quemaban vivos. Entonces, pueden imaginar qué rol tuvo la Inquisición. Pues frenar el avance protestante. ¿Lo logró? No lo logró. Como dijo alguien en la época de la iglesia primitiva, que la sangre de los cristianos es semilla. Y mientras más trataron de frenar la reforma iba creciendo. No sé si eso responde a la pregunta o hay un otro detalle Sí, que le gustaría no, que... sí, claro, claro que sí. No, muchas gracias por la interesante respuesta que nos acaba de dar.
De verdad que a mí me llama mucho la atención todo esto, estos fenómenos que mucha gente, esta es una pregunta que me acaban de hacer, voy a hacer un comentario interno mientras nuestra compañera Oli se alista para su pregunta, es que es una pregunta que muchos no quisieran responder, porque demuestra una gran ferocidad y una gran bestialidad del ser humano usando el nombre de Dios. Es realmente terrorífico lo que nos cuenta y de verdad que nos llena. Bueno, Oli, ya nos puedes entonces compartir tu inquietud. Uy, creo que Oli tuvo un pequeño problema técnico. Bueno, no importa. Yo afortunadamente somos equipo de trabajo, ¿no? Y bueno, yo mismo le hago la pregunta y después prosigue nuestro compañero Luca, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que está hablando, ¿no? Y es porque, ¿no? Sería como o sea, esa sería como la descripción del fenómeno, ¿no? O sea, lo que usted me escribió es la descripción de la problemática que se ha presentado, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que usted cree o considera que fue lo que motivó esta reacción violenta de la Iglesia Católica con respecto a todas estas agrupaciones protestantes? Que obviamente fue muy brutal, usted lo está explicando de una manera realmente, bueno, terrible. ¿Qué fue el motivo principal que usted cree que se presentó esta violencia contra las poblaciones protestantes, como los hugonotes, los valdenses, etcétera? Muy bien. Personalmente, a través del estudio de historia, puedo descubrir por lo menos 3 causas fuertes que llevaron a la Iglesia Católica a comportarse de esta manera, ¿verdad? La primera de ellas, había razones e intereses políticos, como en todo. Recordemos que la Iglesia Católica, desde la Edad Media, a través de todo este proceso, nunca establecieron una separación de Iglesia y Estado. De hecho, el concepto de separación de Iglesia y Estado es ajeno al catolicismo. Es el protestantismo que nace por fin esta división. Ahora, el punto era, con la reforma protestante, despejando el poder del catolicismo, su poder político corría peligro. Recordemos que durante toda la Edad Media ningún rey era coronado en ningún país de Europa, el Papa no lo autorizaba. Los reyes le tenían un pavor a la excomunión. De hecho, un rey francés que se negó a reconocer la autoridad del Papa y el Papa emitió un edicto de excomunión sobre él y ha tenido en pleno invierno ir a Roma y estar desnudo bajo el frío para pedirle perdón y el Papa, hasta que el Papa accedió a perdonarlo nuevamente y lo coronó. Los reyes le temían tanto a la autoridad papal, había poder político de por medio y Roma entendía que con reforma, si el protestantismo seguía creciendo, esa hegemonía, ese control sobre los mismísimos reyes iba a migrar. Habían intereses políticos de por medio, el poder de la iglesia podía ser cuestionado. También ver intereses económicos. La iglesia era el mayor terrateniente durante todo ese periodo y la iglesia se lucraba de una de las cosas que llevó, por ejemplo, a la iglesia de Inglaterra a separarse, más allá de los problemas personales de Enrique VIII, era el hecho de que a veces la misma iglesia católica estaba recibiendo más dinero del pueblo que la mismísima corona. Recordemos que en esa época, hoy en día el catolicismo critica la práctica de algunas iglesias con respecto al diezmo, pero en esa época la Iglesia Católica muy incisiva con respecto al diezmo, prácticamente empecía a la gente con sus requerimientos en cuanto a diezmos y ofrendas, dádivas y primicias que estaban a la Iglesia Católica, ¿verdad? Considerando también que mucha gente era vasalla de los y vivía en los terrenos de la Iglesia, entonces ellos también cobraban tributos, había intereses económicos. ¿Y qué es lo que venía viendo la reforma? Iglesias nacionales, de la iglesia no respetara a Roma, sino que la autoridad estuviera enfocada en ese país. ¿Qué significaba esto? Los terrenos, propiedad de la iglesia, ya no iban a ser de la iglesia, iban a pasar a manos del Estado. Por lo tanto, la iglesia iba a perder ese dominio sobre el territorio, iba a perder los diezmos, iba a perder dádivas, las primicias, todo lo que recibía, ¿verdad? Las ofrendas de las mismas congregaciones que se daban limosna, o sea, había mucha plata de por medio, no solo políticos, sino también dinero, y que es lo que nosotros vimos que, de hecho, la ambición de la iglesia romana por dinero fue lo que también terminó provocando un poco la reforma protestante, ¿verdad? Ahora, finalmente, razones religiosas.
Evidentemente la Iglesia Católica había dejado en claro que nadie podía pensar más allá de lo que ellos decían, que ellos eran los dueños de la verdad absoluta. Incluso un dogma católico establecía que había salvación fuera de la Iglesia Católica. Hoy ya nos llaman hermanos separados, pero antes nos decían herejes y decían que nosotros estábamos irremediablemente condenados al infierno. Hay un cambio de postura en ellos, pero esa era una época de fanatismo en la que la Iglesia no quería ver cuestionada esa autoridad. Ellos se consideraban amos y señores de la verdad. Y el protestantismo vino a decirle a la gente, momento, ¿quién dice que la Iglesia tiene la verdad? La verdad es en la palabra, sola escritura. Y este principio por sí destruía todas las pretensiones de infalibilidad papal de la Iglesia Católica como única iglesia verdadera y que era la fuente y depositaria de salvación. Entonces, el protestantismo fue en muchos sentidos un knockout al catolicismo, ¿verdad? En esa época sí tenía mucho que perder y toda la violencia que hizo fue para preservar su poder político, su poder económico y su hegemonía religiosa. Esto activaba tanta violencia. Vale, gracias, Perfecto. pastor. Entonces vamos a darle entonces el pase a nuestro amigo Luca y así seguimos la secuencia como estamos ahorita. Continúa, Luca, por favor. No, que muy bien abarcada la pregunta, pero también, bueno, una de las cuestiones que se tocan con respecto a la reforma y que algunos tengo entendido que lo tratan a Lutero incluso el primer revolucionario socialista por este suceso, tiene que ver con las revueltas de los campesinos, tiene que ver con las revueltas también de los nobles, pero bueno, si bien Lutero no tenía separaba generalmente en su doctrina, ¿no? Los dos ámbitos, el eclesiástico y el político. ¿Qué sucedió en esta revuelta? ¿Lutero tuvo que ver, hubo una influencia directa de los reformadores en los campesinos? ¿Y qué posición tuvo Lutero y cómo contestó a este acontecimiento que fue la revuelta de los campesinos y también la revuelta de los nobles? Sí, bien. Como lo decía, a veces esta parte de la historia del protestantismo es utilizada por muchos que tratan de ver donde no hay, ¿verdad? Y piensan que el socialismo nace del protestantismo. Eso es totalmente falso. De hecho, si nosotros analizamos, la misma Iglesia Católica terminó provocando esta revuelta cuando nos vamos a la base de todo esto. ¿Qué fue lo que motivó todo esto? Ahora, las revueltas de los campesinos abarcaron prácticamente 1524, 1525 en su periodo más álgido, más terrible. Pero ya esto era un problema que venía mucho desde antes. La Dr. Owen, que la famosa revolución de los campesinos, originalmente sucedió entre aquellos campesinos católicos que poco a poco fueron abrazando el protestantismo, de hecho el luteranismo, pero que no tuvieron una base en sí en todo esto. Y de hecho, la verdadera causa fue la situación desfavorable económica y legalmente que la nobleza y la iglesia estaban causando entre la gente, ¿verdad? Recordemos que la iglesia cometía abusos, la nobleza también cometía abusos, ¿verdad? No, nuestro concepto de derechos humanos, y creo que eso también va a venir más adelante, no era entendido como nosotros vemos ahora. Entonces, los gobernantes eran autócratas, mandaban las cosas como les da la gana. El pueblo no tenía ninguna participación, no tenían derechos políticos, pero sí llevaban la carga de sostener a la nobleza y a sostener al clero. El problema que al final terminó en la revuelta de los campesinos fue cimentado por la misma Iglesia Católica con todos los abusos que cometió. Obviamente las personas, al oír la doctrina luterana, al oír que no debe permitirse ese abuso, esa corrupción de parte de la Iglesia, motivó a algunos. De hecho, hubo un personaje bien sobresaliente en todo esto, y pues Thomas Müntzer, ¿verdad? Él fue la figura clave en todo esto, hay que decirlo. Él originalmente era luterano, seguidor de las ideas de Martín Lutero, como muchos en esa época. Sin embargo, eventualmente llegó a ser enemigo de Martín Lutero y hasta se escribió en correspondencia atacando sus puntos de vista. ¿Por qué? Si alguien quiere entender la posición de Lutero al respecto, tendría que leer
los escritos de él. Por ejemplo, Martín Lutero en 1525 escribió un tratado que se llama Contra los campesinos asaltantes y asesinos. A Martín Lutero no le parecía que esta fuera la forma correcta de actuar. Y este tipo de grupos pertenecían más bien a otra rama. Primero eran radicales, eran fanáticos, descontentos con lo que había sido el trato que había recibido de católicos, y luego más adelante las cosas no cambiaron. Pero aquí estamos hablando de un grupo anabaptista radical, totalmente radical. Sí es cierto, Thomas Monser tal vez le corresponde el título de uno de los impulsores del socialismo, pero Martín Lutero no pertenece a ese título. De hecho, él llamó a las masas a buscar la paz, a someterse a la autoridad de los gobernantes y mantener el orden social. Cuando alguien dice, no, mire, el luteranismo es el padre del socialismo, mentira. La historia no nos enseña eso. Ellos pertenecían a un ala radical que más adelante muchos de ellos fueron masacrados y también cometieron delitos contra otras personas. Y gracias a Dios, con el paso del tiempo, el movimiento anabaptista se liberó de estas tendencias tan peligrosas. Y hoy los anabaptistas son conocidos como pacifistas extremos. Gracias a Dios superaron esta situación, pero es injusto. No nace del protestantismo el socialismo, nace más bien de los descontentos que la misma, el estamento de la Edad Media y la misma iglesia católica ha venido privando por los años. Entonces es injusto, es incorrecto y es totalmente falso. El socialismo no se origina de eso, ni Martín Lutero, Portuvilla, Revuelta. Sí, hoy ya no le, principalmente católicos, cuando hablan de la reforma no les gusta llamar reforma protestante, sino la revuelta protestante, le dicen, o la revolución Así protestante, es. para decir que solo somos rebeldes o revolucionarios. Pero si me lo permiten, quiero decir que aunque este título no me agrada, la verdad es que para dolor de ellos el protestantismo sí revolucionó el mundo y lo sigue revolucionando con la palabra de Dios. Así que no hay relación alguna entre todo esto, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, excelente. Eso es uno de los puntos principales que siempre nosotros tenemos en cuanto a las discusiones en Facebook, los debates, especialmente muy de moda últimamente, que siempre relacionan protestantismo, liberalismo y socialismo como una sola cosa, y realmente es una falacia histórica y se nos ha explicado muy, pero muy bien de manera detallada. Entonces, de verdad, muy agradecido y bueno, vamos a seguir entonces hablando con el caso de nuestra compañera Oli. ¿Qué pregunta tiene? A ver con qué nos sorprende. Sí, bueno, yo pido disculpas, no sé si me escuchan ahí. Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, mi micrófono está un poco mal, entonces si lo apago, se me apaga la cámara y bueno, se vuelve todo un desorden. Bueno, pastor, yo a partir de Lutero y de Calvino, a partir de que ellos establecen las escuelas para enseñar la Biblia como la palabra de Dios, aplicada sobre todo de manera autoritativa en cada una de las esferas de la vida de la teología protestante, sobre todo la Academia de Calvino en Ginebra. A partir de esto, ¿cómo repercute esta teología protestante en los países del norte? Por ejemplo, en Escocia, en Inglaterra, en Holanda, en Dinamarca, Suecia, Noruega, ¿no? Sobre todo en Francia, podemos decir que al final el rey Enrique IV termina optando sí por el catolicismo, pero los historiadores dicen, los honestos, que solo lo hizo para proteger al protestantismo en Francia, ¿no? En Escocia, por ejemplo, el protestantismo ya iba arraigándose con la influencia de los husitas, con los lolardos, donde de pronto el protestantismo encontró un campo fértil, como usted lo mencionaba en las preguntas anteriores, el luteranismo, cómo se expandió en Noruega, Suecia y sobre todo en los Países Bajos, estalló la reforma y antes de que estallara la reforma ya había
reformadores como los Hermanos de la Vida Común o inclusive como Erasmo de Rotterdam, que es pues el pre-reformador humanista, ¿no? Por excelencia, que le dio como que abonó el campo en todos esto, en los Países Bajos para que la reforma protestante pudiera internarse en estos países. ¿Cómo fue la repercusión? ¿Qué consecuencias tuvo la reforma protestante en los países del norte? Muy bien, excelente pregunta. Y de hecho, responder me causa enorme placer, porque la verdad es que ya sea que lo quieran admitir o no lo quieran admitir, si somos honestos, tenemos que reconocer que el protestantismo significó el nacimiento del mundo occidental como nosotros lo conocemos ahora. La realidad que nosotros tenemos no sería posible sin el protestantismo. Todavía tendríamos ese sentido de medio tal que había antes. De hecho, Latinoamérica, lastimosamente, nunca se pudo liberar de porque el protestantismo faltó a modificar la sociedad. Pero en Europa, sobre todo en el norte, ¿verdad? El norte de Alemania, los países escandinavos, los Países Bajos, el protestantismo se influyó e influyó. Debemos recordar en esa época Europa saliendo del oscurantismo. Muchos países, sobre todo en el que eligió permanecer católico, nunca salieron del todo del oscurantismo, porque la iglesia siguió al control de todo. Pero, por ejemplo, hay algunos datos que llaman la atención. Recordemos que una más eficaz de la reforma protestante fue el uso de la imprenta, que permitió que la Biblia pudiera llegar a más personas. Ahora, hay algo sorprendente. En esa época, en Europa, en toda Europa, el analfabetismo reinaba. Muchas veces solo el clero tenía acceso a este conocimiento. Ahora, ¿qué hace la reforma protestante? Primero, una de las cosas más maravillosas que hizo Martín Lutero fue traducir la Biblia. Recordemos que la Iglesia Católica solo utilizaba la Vulgata en latín y para creyentes a pie eso era inútil. Iba y entraba, salía como había entrado a misa porque no entendía absolutamente nada. Era prohibido usar lenguas vernáculas, la lengua del pueblo. Pero ahora Martín Lutero trajo la Biblia alemán y el protestantismo promovió la traducción de la Biblia a los demás idiomas. Ahora, ¿qué pasa si yo traduzco la Biblia y la gente no puede leer? No hay mucho sentido. Hizo la reforma. No, tenemos que alfabetizar a esas personas. Entonces, el crecimiento cultural de la Europa del Norte hubiera sido imposible. El desarrollo de la ciencia, de la técnica, de la cultura, del arte, de la política y la economía, imposible si el protestantismo no hubiera prometido la alfabetización. Algo que me llama la atención, ya para el siglo XVIII, imagínense, estamos hablando 2 siglos después ya de la reforma iniciada, en las naciones protestantes el alfabetismo era el 70%, 7 de cada 10 personas podían leer, luego de tener un analfabetismo bárbaro. Ahora, ¿qué podríamos decir del sur? España y Portugal, para esta misma época, el siglo XVIII, eran bastiones del catolicismo y solo 1 de cada 10 personas podía leer en países católicos. ¿Qué nos dice esto? Que la cultura, la ciencia, el arte permaneció estancado en los países del sur, pero los países protestantes avanzaron. Es por eso que nosotros vemos que la riqueza, el capitalismo, el desarrollo de la ciencia técnica, todo esto se dio en países del norte, porque el ambiente era propicio, se promovía el conocimiento, la cultura, porque el protestantismo significó. Y esto concordaba en muchos aspectos con el humanismo, los aspectos positivos, el triunfo de la razón, el pensamiento crítico, el uso del método científico fue promovido por los reformadores, mientras que en el sur a los científicos se les asesinaba. Aparece alguien diciendo que la Tierra es la que es alrededor del Sol y ya lo quiere quemar por eje, ¿verdad? Entonces, hay una gran diferencia entre la libertad de pensamiento y el desarrollo científico que se da en los países del norte a los del sur. Hoy por hoy, todavía la gente sigue pensando en los países escandinavos como los países con mejor calidad de vida. Y aunque da lo mismo, estos países hoy reniegan un poco de su creencia protestante, son lo que son, porque gracias a Dios en primer lugar, y luego al protestantismo, llegaron a tener quién eran los pueblos de escandinavos, eran los pueblos más pobres cuando llegó esa forma, eran los pueblos más analfabetas, tenidos por bárbaros. Y hoy, cuando el protestantismo los civilizó, llegaron a ser un ejemplo y un modelo de vida
para Europa y el resto del mundo. Dijimos, la Inquisición iba avanzando en el sur, permitió el desarrollo de la ciencia. Aparte de eso, la democracia moderna, es cierto, podemos retarnos a los griegos, poner una democracia perfecta como la que, bueno, ninguna democracia es perfecta, pero en la de ellos todavía era mucho peor. La verdad es que hasta la mismísima democracia moderna le debe demasiado al protestantismo en su desarrollo. Y lo que las democracias en el norte de Europa son estables, fueron países estables. ¿Qué estaba pasando en el sur mientras los del norte estaban bien económica, políticamente? Bueno, ustedes fijan, España, Italia, los países que permanecieron fieles al catolicismo, lo único que ofreció ahí fueron dictaduras y fascismos, cosas verdaderamente terribles, ¿no? Que la verdad terminaron sumiendo a esos pueblos en miseria. Hoy por hoy España no perdona a la Iglesia Católica que los haya hundido en ese oscurantismo y hoy repudian eso de una forma terrible, porque ellos vieron las consecuencias y obviamente analizan lo que pasaba en sus vecinos del norte, que el protestantismo era lo dominante. Ahora, hay una excusa que he oído con respecto a eso, dicen, yo no veo eso, porque hay países católicos que son ricos y citan los siguientes ejemplos: Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Liechtenstein y Austria. Y dicen, bueno, esos países son católicos y ricos, pero déjenme decirle algo, esos son excepciones que confirman la regla. ¿Por qué? Estos países se han desarrollado por la influencia protestante de la cual estuvieron rodeados. Irlanda, ¿qué hizo Irlanda? Bueno, Gran Bretaña la tuvo bajo su yugo y le ayudó a desarrollarse. O sea, tenemos que ser realistas. En la católica Irlanda seguiría siendo Irlanda agrícola. Igual del sur de Europa hubiera quedado rezagada. Igual cuando decimos Luxemburgo y están rodeados de países protestantes, prácticamente le deben su riqueza a la influencia que sus vecinos protestantes tenían sobre ellos, ¿verdad? Así que es la influencia cultural, prácticamente católicos unidos en una cultura protestante, y esto les benefició a ellos. Así que no, la verdad es que el protestantismo influyó en el desarrollo de Europa del Norte, y es lo que es gracias a esto. Vale, muchas gracias, Pastor. De verdad que sí, muy, muy interesante la pregunta de Oli. Quiero también saludarles a todos los amigos porque recuerden que están varios amigos conectados y quería saludarlos porque siempre es bueno recordar a todos aquellos que se están conectando aquí a mi perfil. Saludos a todos, a Vanessa, a Jorge Knox, a Gerson Montiel, a Kleiber Hurtado, de todas partes de Hispanoamérica nos están escuchando, Pastor, y a pesar de que no somos tantos, porque bueno, obviamente es un día para muchos de fiesta, otros están haciendo algo, estamos aquí difundiendo otra forma de hacer o de divulgar la palabra de Dios a través de hechos históricos. Y eso es un poco lo que vinimos a hacer. Igual este live va a quedar grabado en mi perfil y vamos a divulgarlo en otras páginas también, Pastor, para que usted sepa, ¿no? Relacionado con todo lo que tiene que ver con España y todo lo que tiene que ver con el catolicismo, nuestro compañero Luca tiene una pregunta muy interesante que tiene que ver con eso. Luca, por favor. Bueno, viajamos por casi todo el siglo que abarca el 1500 al 1600, pero bueno, hay algo que es fundamental y me parece que no puede cerrar el vivo sin hacer esta pregunta. Por un lado tenemos al Concilio de Trento, que el autor Justo González va a explicar que no, de la Iglesia post-Concilio de Trento no va a ser exactamente la misma que estuvo en el momento de la Reforma tal cual. Y por otro lado tenemos a España, que fue uno de los países que más persiguió a los protestantes en términos generales y que, bueno, que también tuvo un espíritu de reforma de la Iglesia, pero sin despegarse de la ortodoxia. En ese sentido, siendo conciso, y ya le dejo todo el tiempo a usted, ¿por qué se da el Concilio de Trento y qué rol tuvo España en todo esto? Muy bien. Quizás el Concilio de Trento ha sido uno de los que más ha marcado el destino de la Iglesia Católica,
y en el proceso arrastró un montón de países y todavía hay consecuencias de esto se están viviendo, ¿verdad? Primero, ¿qué fue ese concilio de Trento? La verdad es que el concilio de Trento fue visto allá en 1545 de algo que ha llegado a ser como la contrarreforma. Obviamente la Iglesia Católica no podía permitir que el protestantismo siguiera avanzando y la Iglesia Católica en algún momento llegó a reconocer hasta cierto punto que parte de lo que Lutero decía tenía la razón. Había mucha corrupción en el clero, había mucho abuso económico, mucha deshonestidad. Entonces había que reformar la iglesia desde dentro. Entonces la contrarreforma o reforma católica buscó frenar también el protestantismo. Yo lo llamo una reforma cosmética, porque alarga eso, ¿verdad? Así como una mujer se maquilla para verse mejor, y la iglesia hizo eso para tratar de quedar bien, pero siguiendo la misma en algunas áreas, no fue un cambio real, no fue un cambio de esencia, sino un cambio superficial. Entonces, el concilio de Trento, obviamente debe su nombre a que se realizó en la ciudad de Trento, en ese tiempo una ciudad austriaca, hoy parte de Italia. Marca ese periodo que dura de 1545, la contrarreforma inicia ahí, el concilio de Trento termina ya por el año 1648 con el fin de la guerra de los 30 años, ¿verdad? Todo el periodo es el que se conoce así. Ahora, básicamente, como dije, era un movimiento de reforma interna y enfocó en 4 aspectos clave. Uno de ellos, como dije, las reformas cosméticas. Había que corregir el abuso del clero. Muchos sacerdotes estaban viviendo de forma inmoral. Todo en la iglesia era cuestión de dinero, hasta cargos eclesiásticos, se abusaba económicamente de la feligresía. Entonces, la iglesia empezó a poner restricciones buscando frenar en parte la inmoralidad que estaba dándose dentro de ella misma. Entonces, fueron ese tipo de reformas internas, tratando de devolver a la iglesia su credibilidad ante la sociedad. Otra parte muy importante de la contrarreforma fue una intensificación de la Inquisición, que como ya dijimos, venía de mucho tiempo antes, pero ellos pensaron, sí, vamos a modificar, vamos a tratar de dar una imagen de santidad, de que vamos a corregir la inmoralidad que ellos están quejando, pero esto no va a ser suficiente para frenar a los protestantes. Necesitamos utilizar también la fuerza para persuadirlos a abandonar eso. Y ahí durante la contrarreforma se da un proceso, una serie de abusos terribles en cuanto a la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Y muchos protestantes murieron en esa época, personas sospechosas de herejía. Obviamente, otra de los instrumentos que la iglesia utilizó fue las guerras de religión, y la iglesia, como parte de la contrarreforma, empezó a vivir un movimiento de misticismo religioso. Es ahí donde nos vemos figuras como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, o el terrible Ignacio de Loyola, ¿verdad? Padre de la orden jesuita y que al final terminó convirtiéndose en un asesino consumado a través de su orden. Por eso muchos con esta razón le llaman a la orden jesuita la policía secreta de la Iglesia Católica, era la que hacía el trabajo sucio, por la formación militar que tenía. Entonces, buscando la paz, a él lo llevaron a convertir en el acérrimo enemigo de los protestantes. Entonces, prácticamente el concilio de Trento buscaba darle nueva fortaleza a la Iglesia Católica a través de todos los medios posibles. Como dije, reformas internas, la decisión, el uso de guerras religiosas y el misticismo católico. ¿Qué papel jugó en España en todo esto? Ahora, evidentemente España siempre fue un bastión del catolicismo. Allí el protestantismo no tuvo mucho arraigo por muchas razones. De hecho, muchos de los protestantes que fueron asesinados en España eran ingleses, eran alemanes, eran holandeses que estaban allí por diferentes cosas o residían ahí. Entonces, no mucho, como que la mentalidad española se cerró de la reforma y esto marcó el destino de España. Lastimosamente, España se convirtió en la principal promotora del catolicismo. Recordemos que España había descubierto América. Entonces, pierde el norte de Europa. Ok, está bien, perdimos el norte de Europa. Tenemos un nuevo mundo al cual conquistar con la cruz y con la espada.
Entonces, ahí nosotros terminamos siendo arrastrados por eso, porque la España, al negarse a reconocer, al frenar todo intento de reforma con esto, prácticamente impuso sobre nosotros el catolicismo. Aquí en América Latina no hubo una reforma protestante en esa época, porque la Iglesia Católica simplemente no lo permitía. Hay historias de luteranos que trataban de introducir en toneles material para América, pero siempre eran interceptados. Los pocos que lograron fueron asesinados en el proceso, de manera que aquí nunca se dio. Y esa realidad oscurantista, feudalista, romanista, como le quiera llamar, sí quedó bien marcada en la cultura latinoamericana, al punto que ya el catolicismo había perdido el terreno en Europa. Aquí la gente está peleando por el catolicismo y la noción que tienen. Si ustedes observan hoy, mucha gente de una noción tan pobre de Martín Lutero, que la Iglesia Católica se encargó de mantener en la ignorancia a la gente al respecto de la reforma. Hoy usted le pregunta a muchos católicos tradicionales, le dirán, Martín Lutero es quien que se separó de la iglesia porque quería casarse con una monja. Entonces solo quería darle rienda suelta a las ganas, ¿verdad?, de casarse. Y buscan razones tan absurdas para atacar el protestantismo, pero es porque la Iglesia Católica, aquí, alada con el poder político, y España tuvo mucho que ver porque ellos fueron los conquistadores y colonizadores de América. Ellos utilizaron todas las estructuras de los estados que ellos habían fundado acá, de capitanía general, de los virreinatos, todo al servicio del catolicismo. El Estado estaba en función de lo que la iglesia dijera. Los mismos reyes de España eran defensores del catolicismo, entonces había que hacer todo lo posible. Y yo creo que mucha de la miseria, se oye duro quizás, pero mucha de la miseria Latinoamérica ha experimentado, sus conflictos sociales, su falta de equidad, todo eso se lo debemos precisamente a la forma en que el catolicismo gobernó, dirigió nuestros pueblos, porque se negó a permitir que la reforma influyera acá. De hecho, ni siquiera tuviéramos democracia, nuestra república no existiría sin la influencia que vino del norte, nuevamente, de países protestantes. Entonces, quizás no muy duro que sea para algunos, el retraso cultural, económico, político de América Latina está muy relacionado con Trento, está muy relacionado con España y su incidencia, está muy relacionado con la Iglesia Católica. Podríamos ser países del primer mundo, pero no lo somos por decisiones que un montón de personas tomaron por nosotros, de imponernos el catolicismo. Y a esto le tenemos que agregar que también hubo un tiempo en el mismo catolicismo firmó un pacto con las iglesias tradicionales, como luteranos, las iglesias reformadas, para que les dejaran América Latina para ellos. Imagínense qué terrible. Eso es un error grave de algunos, pues no de la época de los reformadores, pero sí de los que vinieron después, negociar con el catolicismo que América Latina iba a ser católica. Por Dios, eso es horrible, nos condenaron, gracias a Dios. Por eso es que por mucho tiempo aquí en Latinoamérica, hoy en día, y quizás me aparto del tema por un momento en eso, hoy en día aquí no hay muchas iglesias calvinistas formadas, o el luteranismo no es tan grande, o las iglesias históricas son tan grandes, porque ellos hicieron esto con el catolicismo de no invadir tierras con el evangelio. Pero otras iglesias, como las iglesias pentecostales y bautistas, que no respetaron el convenio que ellos no habían firmado. Y gracias a Dios trajeron el evangelio. Y hoy, de a poco, la América Latina se está transformando. ¿Sí? Sí, precisamente eso es lo que yo le iba a preguntar, perdón, que nos cuente un poquito sobre el protestantismo en América, ¿no? Que nos cuente cómo se desarrolló el protestantismo en América Latina, cuál es el trabajo de los evangélicos en el terreno latinoamericano sobre todo. Y creo que esto es importante también enfatizar y comentar un poquito sobre las consecuencias negativas también que tuvo la reforma protestante, porque no todo es color de rosa, ¿sí? La reforma también tuvo cosas negativas que tenemos que hablar,
que de lo contrario, si no los hablamos, seríamos protestantes deshonestos y plantearíamos una leyenda dorada de la Reforma Protestante. Entonces me gustaría que usted abordara estos temas. Para Correcto, finalizar. lastimosamente. Sí, lastimosamente toda historia tiene dos lados, ¿verdad? Y la Reforma Protestante no es la excepción. Sí, uno de los problemas más grandes que tenemos con la Reforma Protestante es que sí rompió la unidad de la iglesia en esa época, hablemos honestamente, y los protestantes no supieron mantener cohesión entre ellos. Hoy en día, como decimos, los protestantes nos agarramos entre nosotros mismos, calvinistas contra arminianos, reformados contra pentecostales, es como, wow, nos hace falta unidad. Y el protestantismo vino a romper esa unidad, ese monolítico que la iglesia tenía. Entonces, quizás la división, la proliferación de denominaciones, la división del cristianismo sea una. También se cometieron varios crímenes, por ejemplo, quema de Servet, no crean que solo el catolicismo quemaba herejes. También Juan Calvino tenía esa costumbre y al final el pobre Miguel Servet español fue asesinado el 27 de octubre de 1553 por orden de Calvino. Él estuvo detrás de todo esto, ¿verdad? Muchos reformadores tratan de limpiar esa parte de la historia, pero no podemos negarlo. Sería de Finalmente, también Enrique VIII y su hija Elizabeth fueron responsables del asesinato también de muchos monjes, aunque ahí recordemos que la misma Iglesia Católica estaba trabajando por destronar al rey, entonces fueron más actos políticos que religiosos. Pero ahí se cometieron muchos errores. Martín Lutero nunca supo separarse de su época y si ustedes leen algunos de los escritos de él tiene mucha misoginia y antisemitismo incluso dentro de algunas de sus obras. No podemos criticar y decir, uy, él es perfecto. No, también cometía errores y la iglesia sigue cometiendo errores. Que Dios nos ayude para que podamos corregirlos con el paso del tiempo. Sí, la Reforma Protestante no es una leyenda rara, tiene sus defectos, tiene sus crímenes. Por la gracia de Dios estamos aquí luchando por ser mejores y ese tipo de cosas esperamos que hayan dado en el pasado. Muchas gracias, Pastor. De verdad que muy interesante toda su visión. Tengo una pregunta del público porque no podemos dejarlo de lado, o sea, realmente, y tiene mucho que ver con lo que usted está explicando. Vamos a sacar 10 minuticos porque realmente me han hecho esta pregunta 2 veces seguidas y sería entonces injusto no hacerla pues a nuestros amigos que nos están escuchando, ¿no? Tiene que ver mucho precisamente con Calvino, ¿no? La pregunta va más o menos así, es que en el caso de la reforma de Calvino en Ginebra, ¿no? Y de Farel también, ¿era una reforma dedicada exclusivamente a asuntos eclesiásticos o, en este caso, como muchos detractores de la reforma protestante, era un cambio de un tipo de gobierno político, ellos llaman una teocracia, una dictadura teocrática, donde obviamente pasaría el evento de Servet? Y nosotros, por honestidad intelectual, tenemos que responder a esta pregunta. ¿Usted pensaría entonces que, porque claro, se discute mucho y se debate bastante sobre el tema y usted lo dijo y estamos plenamente de acuerdo, pero sería bueno un momentico de reflexión en el caso de la separación iglesia de Estado, que es uno de los puntos básicos. Esta pregunta se refiere precisamente al hecho de que existió realmente separación iglesia-estado debido a esta configuración, por ejemplo, teocrática, entre comillas, de Calvino en Ginebra, o era simplemente una ilusión que se creó para defender o hacer apología de la reforma protestante? Ok, bien, Calvino, honestamente, me fascina la vida de Calvino y todo lo que él hizo. Mis respetos para él. Tengo una profunda admiración, que soy arminiano, pero admiro y reconozco los méritos de este hombre que Dios usó para su gloria. Ahora, como digo, realmente perfecto no era, y sí cometió errores. De hecho, la frase esta de Servet, no, todo lo que puedo conservar está relacionado con algo que él dijo, ¿verdad? Él dijo que los romanistas eran tan intensos y tan violentos para frenar la herejía cuanto más él, ¿verdad? Porque un perro ladraba cuando somos atacados, ¿cómo él podría quedar callado cuando la verdad va siendo atacada?
porque Servet él no creía en la Trinidad. Entonces él lo consideraba un deber. Debe entender el contexto y la época en que ellos vivieron, entender que no tenían la misma mentalidad que nosotros. Sería incorrecto juzgar a estos personajes de acuerdo con la mentalidad del siglo XXI que nosotros tenemos. Ahora sí, Calvino instauró una teocracia en Ginebra. De hecho, John Knox decía que la escuela de Calvino era quizás la escuela más perfecta que había sido fundada sobre la tierra después de la época de los apóstoles. Y el tema teocrático que instauró, de hecho, fue bastante, según algunos historiadores, conflictivos. La gente se acusaba delante de ellos, él limitó, prácticamente utilizó el poder político para, digámoslo así, obligar a que la gente viviera bajo lineamientos. Por ejemplo, él cerró las cantinas y en lugar puso unos lugares de refresco evangélico, le llamaba, ¿verdad? Donde allí se servía la condición que podían tomar alcohol, pero tenían que estudiar la Biblia primero. Cosas esas, ¿verdad? De la época. Sí, la gente se cuestionaba, se lataba entre ellos sentían que era tan abusivo porque legislaba hasta la forma de comer, la forma de vestir, y en muchos sentidos el sistema de Calvino fue abusivo y legalista en muchos sentidos. Y luego esto lo vemos en otros grupos que se derivaron del calvinismo, como los puritanos, que también llevaron a este tipo de cultura, ¿verdad? Personalmente sí, sé que él cometió varios errores, pero también tenemos que entender que a pesar de todos los errores administrativos, y si van a juzgar a Calvino por sus latinos en cuanto a teocracia, ellos deben de entender algo. Todo nuestro sistema democrático actual le debe también demasiado a Calvino. La mayoría de la gente asocia a Calvino con instituciones de la religión cristiana. Sin embargo, el primer libro que Calvino escribió fue un comentario de la obra de Clementia, de Séneca, que trata precisamente sobre la política. Entonces, hoy por hoy, basado en la teología del pacto que Calvino sustentaba, nació la idea de una democracia constitucional, la idea de que el gobernador ya quiera que no dirigir completamente ni determinar la vida de su gente, sino que estableció los gobernantes del pueblo. El pueblo debía obediencia al gobernante y el gobernante debía administrar la justicia porque respondía a una relación pactual con Dios. Entonces, ya no era el poder en sí, sino que estableció que debía de crearse una constitución. El constitucionalismo, ¿no?, le da muchas ideas que Calvino planteó y obviamente influyó en la mentalidad protestante. Pueden juzgar lo que sea la teocracia que Calvino lo hizo, indiscutiblemente todo gobierno humano es imperfecto, pero eso muchos aportes, ¿no?, a la economía y sobre todo en el área política. De hecho, la misma nación, yo no sé si ustedes han leído un libro que se llama The New England Mind, fue escrito en 1953 por Per Miller, y ahí ellos establecen que precisamente las ideas de Calvino modificaron o influyeron en los fundadores de la nación norteamericana, al punto que inspiraron la creación de la Constitución y la forma de gobierno en Estados Unidos. Forma de gobierno que los demás países hemos copiado en mayor o menor grado. Entonces, sí, voy a jugarlo también por los desatinos, tengo que ver también todo lo por buenos que son. Vale, muchas gracias, Pastor. De verdad que bueno, ha sido una sesión muy, muy, muy interesante de todo lo que nos ha hablado. Tengo muchos mensajes por vía interna que bueno, ya próximamente les tendremos ya respuestas en todo esto, ¿no? Para mí, pero bueno, el tiempo premia y ya de verdad que bueno, ¿cuál es la invitación futura, Pastor, muchachos? Es seguir hablando de estos temas, no solamente hoy, que es digamos, la celebración del Día de la Reforma, sino también todos los días de nuestra vida y cuando podamos, no solamente, obviamente, digamos, hablar de la palabra, sino también de todo el contexto que hizo que nosotros tuviéramos una Biblia en la mano, que gracias a la Reforma pudimos tener todos estos avances que nos ha explicado muy bien el pastor, de verdad que sí, y para mí es un placer tenerlo aquí en mi perfil, igual que los muchachos, de verdad para mí es un gran honor. Y bueno, vamos a hacer un comentario a cada uno referente a la charla, referente al pastor, referente a todo lo que nos está pasando, y bueno, que sea cortico, y empezamos con las damas, por supuesto, con Oli, para que, bueno, se despida y haga un comentario final.
Pues nada, estoy encantada de tener al pastor Fernando con nosotros. Para mí, yo ya se lo había dicho, pastor, es un referente del protestantismo en Latinoamérica. No nada más le admiro por los artículos que usted escribe, sino por la calidad de persona que es, por su humanismo y su humildad que tiene como pastor. Por algo está pastoreando en El Salvador, y creo que para El Salvador y para Honduras y para las naciones centroamericanas vienen cosas importantes, porque creo que el protestantismo está impactando estas naciones, y bueno, Dios está usando personas como usted, pastor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y espero que no sea la primera vez ni la última, sino que siempre podamos contar con su presencia, y para que podamos seguir aprendiendo de usted. Muchas gracias. Dios la gloria por todo. Bueno, yo le quiero agradecer a los chicos, al pastor, principalmente por darnos de su tiempo, por darnos una hora de su tiempo, y no solo una hora acá, porque esto fue todo una semana de estar reuniéndonos, de estar coordinando. La verdad que esto surgió espontáneamente hace prácticamente un mes, y la verdad que me pone muy, muy contento que lo hayamos podido concretar, y esto es el inicio. Yo creo que esto es el inicio. Probablemente lo volvamos a llamar, pastor, probablemente volvamos a ocuparlo en su agenda, pero gracias por su tiempo, gracias por su tiempo, gracias por su predisposición, y quiero dejarles con un pedacito de una reflexión final que hace el autor Justo González en su libro Historia del Cristianismo, cuando termina de hablar de la era de los reformadores. Él dice: en medio de esa edad convulsa, y aun cuando su vida peligraba, los reformadores podían continuar cantando y viviendo el salmo: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron. Gracias, pastor. Mil gracias, pastor. Gracias, chicos, por poder hacer esto posible. Y gracias a Dios, por sobre todo, ¿no? Que sea todo para su gloria. Amén. Muchísimas Amén, gracias por la amén, de verdad. invitación. No, y quería que el pastor nos diera unas últimas palabras, bueno, para despedirnos aquí en este fabuloso live. Tengo mucha gente conocida por usted escribiéndome, que agradecidos bueno, por la charla, por todo lo que están aprendiendo. Entonces, bueno, unas palabritas suyas, pastor, para retirarnos en esta sesión. Bueno, primeramente muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer y un honor para mí conocerlo. Me encanta su pasión por los temas bíblicos, por la historia. En serio, desearía que más jóvenes fueran como ustedes y tuvieran esa pasión, sobre todo el amor por entender las raíces de nuestra fe. A veces ignoramos todo eso y por eso no entendemos la riqueza de la fe protestante. El animo a que profundicemos en las escrituras, que profundicemos en la historia, porque esto es enriquecedor y de verdad tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos por nuestro legado. Gracias a ustedes nos sintonizó, que se conectó. Que el Señor le bendiga y que el Señor les bendiga a ustedes, Olivia, Otman y Luca. Un placer, un honor para mí conocerles. Bendiciones. Bueno, pastor, de verdad que para mí es un placer ante todos tenerlo aquí en mi perfil, en todo lo que fue esta hora y piquito, con las preguntas y que nos hicieron para mí, al Poli y a Lucas. De verdad, muchas gracias por el trabajo en conjunto que pudimos hacer prácticamente en un mes, y con sus introducciones y demás. Para mí es un placer trabajar con ustedes. Vamos a seguir trabajando en conjunto, y de verdad que la idea es presentar las raíces de nuestra fe, las raíces de lo que es nuestra fe cristiana, ¿no? Para mí, de verdad, muchos conocen mi testimonio. Yo vengo de verdad de posiciones bastante extremas, y afortunadamente Dios me trajo aquí para divulgar su palabra de una u otra manera, a través de la propia Biblia, pero también a través de la historia, la economía y la política. Vamos a seguir prontamente, tal vez no en mi perfil, ya vamos a otro grupo donde vamos a hacer estos lives de manera masiva,
donde nos podamos de verdad comunicar con todos ustedes. Para mí, de verdad, como les digo, no me canso de decirlo, es un placer hablar frente a esta cámara y frente a ustedes para poder establecer la verdad de las cosas. Sé que son temas polémicos, alguna gente no estará de acuerdo con algunas posiciones de nosotros, otras sí estarán de acuerdo. Bueno, eso es la vida, amigos. Nos toca seguir estudiando, nos toca seguir formándonos. Hay gente que no le gusta la visión que le dimos de Lutero, otros sí, otros que le dimos de Calvino, otros no. Así es la vida, amigos. La idea es seguir estudiando, seguir teniendo la verdad como objetivo y seguir, obviamente, más allá de las posiciones sectarias, entender las realidades del asunto. Para mí, ya finalizando, este live queda aquí grabado para todos ustedes, para la bendición de Dios, que es el que tenemos que glorificar, y para la edificación de cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos. Se despide Otman Domínguez aquí en este perfil y muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Chao, chao.